El chat ya se puede utilizar. A ver si alguien tiene problema con el micro, puede usar el chat. Listo, iniciamos, tomamos la lista. A ver, está aquí el señor Aguilera. Aguilera presente, profesor. Sí, está el señor Dávila. Está el señor... Dávila presente. Ajá, está el señor Chero. ¿No? Presente ¿Correcto? Chero, profesor. Está el señor Fernández. Fernández presente, profesor. Fernández, Gary David. Ajá. Sí, presente. Está el señor Sandoval. Miguel Ángel. Sandoval presente, profesor. Está el señor Gómez. Gómez Melchor. Y creo que son todos, ¿no? A ver si no es alguno, los menciono. Aguilera, Chero, Dávila, Fernández y Sandoval. ¿Alguien falta? ¿No lo he mencionado? Ah, bueno, que ha entrado el señor Sánchez, ¿no? Sí, profesor. Buenas tardes. Ahora sí, con eso estamos completos, ¿no? Listo, cierro asistencia. Ya, continuamos porque no nos vamos a atrasar, ya somos más ya. A ver, la semana pasada nos quedamos en prescripción adquisitiva, lo vimos esto, adquisición de propiedad, presunción de propiedad también vimos. En el tema de presunción de propiedad, o sea, la legislación civil entiende que el propietario es quien está poseyendo el bien, salvo que el mismo propietario pruebe que el que está poseyendo no es el propietario, ¿no? O sea, si yo tengo usando un bien, por ejemplo, yo estoy usando una bicicleta y la estoy manejando, el Código Civil entiende que yo, al poseer la bicicleta, soy el propietario. Salvo que venga otra persona y acredite que es la propietaria de la bicicleta. O sea, admite prueba en contrario. Se presume salvo prueba en contrario. ¿En qué casos esta presunción no se permite, no opera? Dos casos. En el caso que el poseedor, exista un propietario que no está poseyendo el bien porque le ha entregado temporalmente la posesión a otra persona. Ustedes, por ejemplo, ustedes tienen un bien, pongamos, tienen una cochera y se la arriendan a otra persona para que guarde allí su vehículo, su auto. Entonces, ustedes como propietarios tienen el derecho a usar, disfrutar, disponer y reivindicar. O sea, pueden recuperar el bien. Reivindicar. Y entonces ustedes arriendan o alquilan esto y al momento de cederle a otra persona,
ustedes dejan de tener la posesión directamente. Entonces por esa situación, el propietario, que también tiene derecho a la posesión, pero que transmite esa posesión temporalmente a otra persona, el propietario se vuelve un poseedor mediato y crea, por el arrendamiento, por el contrato de arrendamiento, crea un poseedor inmediato. Entonces, si yo les pregunto en el examen, en un contrato de arrendamiento indique qué parte contractual es el poseedor mediato y cuál es el inmediato. Mediato es el que no tiene así junto a el bien. En un arrendamiento, el arrendador es el poseedor mediato y el que está junto con el bien es el poseedor inmediato, que es el arrendatario. La segunda excepción es que respecto a bienes que están inscritos, bienes registrados, no opera esa presunción. Si yo tengo un automóvil y otra persona está en el automóvil, está poseyéndolo porque se lo he prestado, ¿no? Porque lo he dejado manejar, ¿no? Porque se lo he dado para que lo estacione en los restaurantes o locales donde hay vales parking. Entonces, si me dice, artículo 912 del Código Civil, se entiende que yo soy propietario, salvo que usted pruebe que es el propietario. Bueno, yo podría sacar mi tarjeta de propiedad y probar que soy el propietario, o probarlo con documentos de registros públicos, o con mi compra-venta, con mi acta de transferencia de propiedad vehicular. Pero como es un bien inscrito, ese artículo no funciona allí, porque se considera propietario al que está en registros públicos, nada más, porque el bien está inscrito en registros públicos. No al que lo posee, sino al que está en registros públicos. Entonces, esas dos son las excepciones a la presunción de propiedad del artículo 912. Le podría preguntar, ¿no?, en qué consiste la presunción, le podría preguntar y cuáles son las dos excepciones. Una es en el caso que haya un poseedor mediato, como en un arrendamiento, y la otra es en el caso que el bien sea registrable, por la propiedad inmueble o propiedad vehicular, por ejemplo. La publicidad registral también lo conversamos la semana pasada y también hablamos la publicidad registral es una presunción que no admite prueba en contrario, ¿no? A ver, alguno de ustedes, cualquiera, si yo les preguntase en el examen parcial, conforme al artículo 2012 del Código Civil, ¿de qué manera una persona podría probar que no tiene conocimiento de la información que está en los registros públicos? ¿Cuál sería su respuesta? Díganme. ¿Mm? ¿Cualquiera? A ver, señorita Dávila. Sumi Alejandra Dávila. ¿Puedes repetir, por favor, la pregunta? Sí, ¿está viendo la pantalla? Sí. ¿Puede leer el artículo 2012 del Código Civil? ¿Está en pantalla? Sí. Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. Uh-huh. Entonces, ¿existe alguna forma en que una persona podría decir, conforme a ese artículo 2012 del Código Civil,
¿Cómo una persona podría probar que no tenía conocimiento de lo que está en registros públicos? ¿Mm? Dígame. Solo diciéndolo. Usted lo acaba de leer. ¿Qué está resaltado en la pantalla? Sin admitir prueba en Ujú. contrario. Entonces, ¿cómo podría probarlo? ¿Podría probarlo o no? ¿No es necesario? No se permite, no es que no sea necesario. No le van a permitir que ninguna prueba. Esa es una presunción, ¿no? Que no admite prueba en contrario. Mm, Nunca va a poder probar que no sabía, porque se entiende que siempre sabía. En cambio, acá en el 912, el poseedor es considerado propietario y puede probar lo contrario. El otro, el que sí es propietario, el verdadero propietario, podría probar lo contrario. Mientras tanto, se le presume que es propietario. Esa presunción sí admite prueba en contrario. Esta presunción no admite prueba en contrario. O sea, usted sabe todo lo que está en el registro de propiedad inmueble, lo que está en personas jurídicas, lo que está en mandatos y poderes, lo que está en registro personal, en testamento, en sucesiones intestadas, en bienes muebles. Usted lo conoce. Eso vimos la semana pasada. Inclusive, si a una persona le suplantan su identidad y venden un bien inmueble y del cual es propietaria, y este falsificador, estafador, lo vende a otra persona, este tercero que ha adquirido un bien inmueble que estaba inscrito en registros públicos a nombre esta información es falsa, ¿no? Surge de la comisión de un delito, pero ese tercero va a comprar, adquirir un bien, pongamos una casa, confiando en registros públicos, confiando en la información que le da registros públicos, confiando en que está utilizando lo más seguro del sistema legal, registros públicos. Los registros públicos va a preferir proteger a este tercero inocente y va a asumir el costo de perjudicar a la persona a la que le han falsificado su identidad. ¿Y cuál es la excepción? Señorita, usted misma lee acá, ¿qué dice? La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. O sea, si se prueba que el tercero sabía que a la primera persona le falsificaron su identidad, o sabía que falsificaron documentos, o tuvo forma de conocer que todo era falso, registros públicos ya no lo va a proteger. Y en ese caso se puede anular su compraventa. ¿Alguna pregunta? En la clase anterior han preguntado bastante y hemos aclarado bastante. Acá no están preguntando nada, pero yo no puedo obligarles a preguntar. Yo les estoy dando la oportunidad de que pregunten si no entienden algo, pero supondré que están entendiendo. Continuamos. La propiedad horizontal es una forma de propiedad que se genera cuando existen personas que van a tener dos tipos de propiedades sobre un bien. Una propiedad, o el bien admite dos tipos de propiedades. Una propiedad exclusiva, que solamente les concierne, les compete a ellos, y una propiedad común, que comparten con otras personas. Allí son copropietarios de las propiedades o de las zonas comunes. Por ejemplo, en un edificio. Yo tengo un departamento en un edificio, yo soy propietario de ese departamento de manera exclusiva. Pero
Mi departamento está en un edificio y en ese edificio hay áreas comunes. Esas áreas comunes pueden ser la puerta de acceso, el área de recepción, los pasadizos, el ascensor, el espacio de acceso a la cochera, la azotea, si la tuviese, ¿no? Zonas recreativas o zonas deportivas, áreas verdes. Todo eso son áreas comunes. O sea, son áreas que se comparten con los otros propietarios. Entonces, en una propiedad horizontal, que es la que se generan en edificios, en condominios, si yo soy dueño de una unidad inmobiliaria, un departamento, inclusive a veces hasta un piso, una casa, pero por la unión, por la vecindad que tiene esa casa dentro de un conjunto, ¿no? Urbanístico más grande, se han generado también áreas comunes, áreas donde yo comparto la propiedad con otras personas. Entonces, fácilmente lo apreciamos en un edificio, ¿no? Yo soy dueño de manera exclusiva, puedo ser dueño, por ejemplo, de mi departamento, puedo ser dueño de una cochera, puedo ser dueño de un depósito, que podría estar en el sótano, en la cochera, o podría estar también en la azotea, ¿no? En la parte superior del edificio. Y también es importante recordar que el terreno sobre el cual se ha construido el edificio es área común. Sí, eso también es importante. Entonces, si les pregunto qué tipo de propiedades existen en una propiedad horizontal, la propiedad exclusiva y la propiedad común. ¿Cuál es la propiedad que se ejerce de manera unilateral, única por cada propietario? La propiedad exclusiva. ¿Cuál es la propiedad que se ejerce en común con los demás propietarios de las propiedades exclusivas? Se llama propiedad común. Brinde un ejemplo de zona que dentro de un bien sujeto a propiedad horizontal, brinde un ejemplo de zona que es de propiedad común. Me podrían decir, en un edificio, el acceso al edificio, el ascensor del edificio, los pasadizos del edificio, etc. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Continuamos. No leen. Cuando un bien le pertenece a varias personas de manera simultánea, hablamos de copropiedad. La copropiedad se comparte en lo que se denominan cuotas o derechos, porcentajes, alicuotas. ¿Y cómo se origina la copropiedad? Se puede originar de una manera voluntaria, de una manera legal, de una manera judicial. Yo soy propietario de un departamento y ese departamento se lo vendo a 5 personas. Esas personas van a pasar a ser copropietarias del departamento. Cada una, salvo que se señale un porcentaje diferente, va a ser su porcentaje igual. O sea, cada una va a ser dueña en un 20%. Cada una va a ser propietaria del 20% de las acciones y derechos de ese departamento. 20% de acciones y derechos de ese departamento. Si los hubiese vendido a 2 personas, salvo acuerdo diferente, serían dueñas del 50%. Si yo hago un testamento y dejo como mis herederos a 4 personas respecto a mi patrimonio, lo que se transmite por sucesión, comúnmente es llamado herencia, lo que se transmite por sucesión es todo un patrimonio. En el patrimonio puede haber, o sea, yo podría dejar en herencia una bicicleta, una patineta, podría dejar un carro, una moto, podría dejar 5 casas, podría dejar una fábrica, podría dejar un barco, ¿no? Todo esto es mi patrimonio. O podría dejar puras deudas. Pero si hago un testamento es porque tengo algo, no tengo bienes, o sea, tengo activos.
que quiero transmitir a ciertas personas. Entonces, en un testamento yo puedo decir, les dejo a mis padres, les dejo a mi esposa, les dejo a mi esposa, les dejo a mis hijos, les dejo a mis hermanos, les dejo a mis primos, dependiendo del tipo de orden sucesorio, ¿no?, que quiero establecer, que está regulado por ley, está regulado en el Código Civil. Los herederos forzosos, como yo les indiqué la semana pasada, padres, hijos y cónyuges. Ellos tienen que heredar necesariamente siempre, si existen, tienen que heredar siempre. Entonces, fuentes voluntarias, un contrato, un testamento, fuentes legales. La ley dice que esa forma de copropiedad surge. Aquí ponen ejemplos de medianería, paredes, muros, zanjas, cercos, pero también podría ser cuando una persona no deja testamento, fallece y tiene, por ejemplo, 2 hijos, sus hijos van a heredar sus bienes conforme a una ley en 50%. Fuente judicial, cuando es el juez el que indica que tales personas comparten la propiedad de un bien en una decisión. Podría ser un remate judicial, podría ser una sentencia de otro tipo, pero es que el juez en una decisión establece que 2 o más personas comparten la propiedad de un bien. Entonces, la copropiedad surge de fuentes voluntarias, fuentes legales, fuentes judiciales. Entonces, yo a usted le podría hacer una consulta simple, ¿no? Por ejemplo, en un testamento, una persona antes de fallecer deja como herederas a sus 2 hijos, señale cuál es el origen de esa copropiedad, cuál es su fuente. Entonces, profesor, fuente voluntaria, ya. ¿En qué porcentaje son propietarios esos 2 hijos del bien que se les ha dejado? Usted mira, si son 2 hijos y no hay ninguna otra indicación respecto a cambio en porcentajes, la regla general es que son en partes iguales. Entonces, cada hijo es propietario en un 50%. Fuente legal, 50%, profesor. Listo, está bien la respuesta. ¿Preguntas? No, continuamos. La posesión, ¿no?, implica el uso, disfrute de un bien. A veces una reivindicación mínima, pero el poseedor lo que no tiene y nunca tendrá es la facultad de disposición. Puede haber coposesión, sí. Por ejemplo, si yo arriendo un bien a 2 personas, estas 2 personas van a ser coposeedoras. O podrían ser 10 personas que me arriendan una oficina, una oficina grande, pues pongamos 500 metros, ¿no? Las 10 lo arriendan, entonces las 10 personas son coposeedoras, o sea, comparten el uso, disfrute y también la reivindicación, ¿no?, que tenga que ver con su posesión. La excepción a la posesión sobre lo que son materiales e inmateriales están los títulos valores, ¿no? Pero no suelo preguntar eso porque podrían complicarse. Todo propietario es poseedor, o sea, un propietario puede usar, disfrutar, disponer. Un poseedor puede usar, disfrutar y a veces a veces reivindicar. Lo que no tiene es la disposición. Entonces, un propietario es un poseedor. Porque tiene el propietario tiene 4 atributos. La posesión tiene 2 o 3. De manera permanente tiene 2. Entonces, usar, disfrutar. Entonces, el propietario es poseedor. Ahora, este propietario también puede ceder su posesión a otra persona. Sí, lo puede ceder. Y se convierte en poseedor mediato. Y al que le cedió, se va a transformar en poseedor inmediato. Garantías reales. ¿Por qué se denominan garantías reales? Se denominan garantías reales porque son garantías sobre bienes. Las garantías reales toman un bien
en específico. O sea, dentro de mi patrimonio yo tengo diversos bienes, pero la garantía real es que se va a afectar un bien mueble o inmueble dentro de mi patrimonio. Y cuando toma ese bien, significa que ese bien ya ha sido grabado con V, ese bien ya ha sido afectado con una garantía real, una hipoteca, un anticresis o una garantía mobiliaria. Entonces, si por ejemplo yo vendiese un bien que está sometido a una garantía real, yo dejo de ser propietario, pero esa garantía se va con el bien. El nuevo propietario lo va a tomar a ese bien ya con una garantía. Ejemplo, yo tengo una casa e hipoteco mi casa al banco. Entonces, la casa cuesta 250.000, por ejemplo, y la hipoteco por 200.000. Entonces, la casa tiene una afectación a su valor, está respaldando una deuda por 200.000. Entonces, yo la vendo, alguien que no entienda que la casa está, o sea, alguien que no entienda lo que es una hipoteca, que es una garantía sobre el bien, va a pensar, la deuda es del antiguo propietario. Si me la vende a mí, yo no tengo pongamos que yo le debo al banco 200.000, hipoteco mi casa que cuesta 250.000 para garantizar el pago de esa deuda. Entonces, cuando yo la vendo, el adquirente en esa venta, el comprador en esa venta, dice, yo he comprado, pero yo al banco no le debo nada. Entonces mi casa va a estar limpia. No es cierto. La casa que está comprando está con una hipoteca, está afectada y respalda el pago de una deuda. Antes del propietario, ahora respalda la deuda de un tercero, que no es el propietario ya. Y si ese nuevo propietario la vuelve a vender, igual la casa se va con la hipoteca. Si la venden 10 veces, la casa se va esas 10 veces con la hipoteca. Y que está respaldando la deuda del primer propietario. Entonces, eso es importante que lo consideren. Por eso se llama garantía real. Es una garantía sobre el bien. Ahora, ¿qué es lo que garantiza? Garantiza el cumplimiento de una obligación. Acá tengo un gráfico de la clase anterior. A ver, disculpen. Ya, allí pueden ver. Otro contrato, el contrato de mutuo. El contrato de mutuo, su objeto es un préstamo de uso. Es un préstamo de uso. Entonces, el que presta es el mutuante. El que recibe el préstamo se llama mutuatario. Entonces, si yo presto dinero, es un contrato de mutuo dinerario. Entonces, yo puedo prestar dinero y no pedir ninguna garantía. Yo puedo prestar dinero y el contrato de mutuo, recuerden la clasificación de contratos según la formalidad. ¿El contrato de mutuo es un contrato consensual o es un contrato solemne? ¿La compra-venta es consensual o solemne? La compra-venta en el Perú. Independientemente de sea un bien con mucho valor o un bien con escaso valor. La compra-venta de cualquier bien, mueble o inmueble, ¿es consensual o es solemne en el Perú? ¿Consensual? Es consensual, correcto. Siempre es consensual. El mutuo, el contrato de mutuo regulado en el Código Civil también es consensual. Hasta ahora los contratos de los que hemos estado hablando son consensuales. La compra-venta es consensual. El arrendamiento es consensual. El mutuo es consensual. Bueno, ahí tenemos un
Una excepción, la hipoteca. La hipoteca es solemne. La hipoteca tiene que realizarse mediante escritura pública e inscribirse en registros públicos para que tenga validez. Si yo la hipoteca no la hago en escritura pública y la inscribo en registros públicos, esa hipoteca va a ser nula. Legalmente no va a existir esa hipoteca. La hipoteca es solemne. Acá estoy mezclando dos contratos, contrato de mutuo y contrato de hipoteca. Entonces, ¿puede existir un mutuo sin garantía? Sí. O sea, yo podría prestarle a un alumno 100 soles, sí. De manera verbal, escrita, sí, se lo puedo prestar. Yo le puedo prestar a un alumno 100.000 soles, de manera verbal, sí. Si yo tuviera 10 millones de soles, ¿se los podría prestar a un alumno si quisiera? Sí. Es un contrato verbal o escrito, es consensual, o sea, puede adoptar cualquier forma. Y es curioso, ¿no? Porque hace poco me han consultado dos casos. Un señor mayor, ya 85 años, que le ha prestado, no es mucho dinero, pero le ha prestado 4.000 soles a una sobrina. Le pidió prestado y él le dio, ¿no? 1.000, 1.500, 4.000 soles. Ahora no hay contrato. Lo único que tiene son los depósitos en la cuenta de la sobrina. 1.000, 1.500, 1.500. No hay más. Y otro caso también parecido, ¿no? En el que simplemente las personas, una amiga le presta a otra amiga de trabajo y te voy a ir pagando, le dijo, y al final ahí son 6.000 soles, la otra no le paga nada y no tiene contrato. No, o sea, no tiene un contrato escrito de préstamo, el contrato verbal existe, pero no tiene un documento con el cual probar la existencia de ese contrato. Es diferente. No es lo mismo que exista el contrato a que exista una prueba de ese contrato. Cuando los bienes, cuando el patrimonio, cuando el valor económico, en actos y contratos es importante, las personas quieren un respaldo, las personas quieren una acreditación de su derecho. Quieren poder corroborar que son propietarios o quieren poder demostrar que han entregado, ¿no?, una cantidad de dinero a otra persona. Si yo deseo prestar y no pedir ninguna garantía y hacerlo de manera verbal, eso es perfectamente legal. Ahora, yo puedo querer prestar dinero y ponerle una garantía hipotecaria, que es la más común. Entonces, allí sí va a tener que ser por escritura pública e inscribirse en registros públicos. La parte que presta se llama mutuante, la parte que recibe el dinero o a la que le prestan, mutuatario. Puede ser un mutuo de otras cosas, ¿ah? O sea, estamos poniendo ejemplo del mutuo dinerario, o sea, préstamo de dinero. Entonces, se presta dinero, se entrega dinero para que el mutuatario, dentro de un plazo, devuelva ese dinero. Mejor esto acá. Allí está. Yo, profesor. Ya, a ver. Anderson. Sí. Ya. Miren, señor, a pesar de que resulta como evidente, no obvio, el vendedor el comprador está obligado, el comprador tiene derecho, el vendedor tiene derecho, eso es. Pero a pesar que suene redundante y suene tonto decirlo, es una de las cosas en las que más se equivocan. Yo les pregunto, en una compraventa, y me contestan, el arrendador. Suena increíble, ¿no, señor Anderson? Pero es Sí, una bueno, respuesta, es una respuesta más comunes. Llamaba antes ¿cómo? Comenzaba con la I, la N, la Q, la U, Inquilino. inquilino. Ese era el nombre antiguo.
inquilino, ahora se llama arrendatario. Entonces, el arrendador y el arrendatario. En el mutuo, ¿cuáles son las partes contractuales? El mutuante y el mutuantario. Ya, en todo contrato siempre se van a generar derechos y obligaciones. En todo contrato se van a generar siempre derechos y obligaciones. ¿Ya? O sea, no hay contrato en el que no se generen derechos y obligaciones. Es lo normal. Derechos y obligaciones. A ver, pongámoslo por aquí. A ver, y... Entonces, en un contrato, la parte que tiene el derecho se llama acreedor. Y la parte que tiene la obligación, ¿cómo se llama? Señor Anderson. No lo recuerdo, profe. Ahí está en la pizarra. A ver. Estoy apuntando. Al acreedor y el deudor. Ajá, entonces en cualquier contrato hay acreedores y deudores. Pero según que sea el contrato, o sea, en una compra-venta hay el Vendedor y el comprador, el comprador es acreedor, el comprador es deudor, porque tiene el comprador tiene derechos, pero también tiene obligaciones. El vendedor tiene derechos y también tiene obligaciones. En un arrendamiento, el arrendador tiene obligaciones y también tiene derechos. Y el arrendatario tiene obligaciones y derechos. Por lo tanto, en una compra-venta y en un arrendamiento, cualquiera de las partes contractuales son acreedores y deudores. ¿Se entiende eso, no? Sí. Ya. Entonces, si sigamos Anderson, ¿cuál es la obligación del mutuante? Bueno, en este caso sería entregarle el producto, ¿no? Entregarle, estamos hablando de un ejemplo de un mutuo dinerario. ¿Entregar qué cosa? Bueno, el dinero Entregar el dinero. ¿A quién le entrega el dinero? al mutuatario. Correcto. ¿Y cuál es la obligación del mutuatario? Bueno, devolvérselo. Devolver el dinero, ¿no? En un plazo acordado, ¿no? Disculpe, profe, en una cuestión en los términos de ahí, ¿mutuatario es igual que mutuario? No. Tiene que ver con la mutual, ¿no? Pero no es igual. No son iguales. Ok. Morado. Plazo. Y ahora sí, a ver. Y entonces, hay una obligación de entrega y hay una obligación de devolución. En el derecho, estas obligaciones y derechos, al final, ¿te acuerdan el concepto que les di de derecho al comienzo de la primera clase? ¿Cuál era? Sistema de regulación de comportamientos, ¿no? O sea, los sujetos de derecho lo que nos piden que hagamos, no hagamos, es respecto de nuestros comportamientos. Entonces, un derecho, una obligación son comportamientos. Entregar, devolver son comportamientos. Hacer, no hacer son comportamientos. Entonces, el mutuante
tiene la obligación de entregarle dinero al mutuatario. El mutuatario tiene el derecho que el mutuante le entregue ese dinero. Después, el mutuatario tiene la obligación de devolverle ese dinero al mutuante y el mutuante tiene el derecho a exigir esa devolución dentro del plazo acordado. ¿Puede haber un mutuo dinerario sin garantía? Sí, puede haber. Si yo voy a un banco y le pido que me preste $500,000, ¿el banco me va a prestar sin garantía o me va a pedir una garantía? Normalmente me va a pedir una garantía. Y me va a pedir una garantía mediante un bien que tenga un valor superior, igual o superior al valor del dinero que me va a prestar, ¿no? Para que lo respalde bien. Entonces, puede ser un contrato de mutuo nada más. Y si presto dinero, mutuo dinerario. Y si ese mutuo dinerario lo garantizo con una garantía real, real significa sobre un bien, y esa garantía es una hipoteca, va a ser un mutuo hipotecario. O mutuo dinerario con garantía hipotecaria. Se le puede también llamar así. Entonces, la obligación que tiene el mutuatario de devolverle el dinero al mutuante debe realizarse dentro del plazo de un año. Si lean lo que está en naranja arriba, si el mutuatario le devuelve al mutuante el dinero, ¿qué pasa con su obligación? La extensión de la obligación generada por su cumplimiento. Claro, por su cumplimiento o pago, correcto. ¿Y qué pasa en ese caso con la hipoteca? Se extinguió la obligación principal por el pago. La obligación accesoria o la garantía accesoria real, que era la hipoteca, ¿qué sucede con esa hipoteca? ¿Se cancela? La misma palabra que está allí después de pago. Ah, bueno, se extingue. Se extingue. Lo accesorio, derecho real, ¿no? Derecho real accesorio, garantía real, es la hipoteca. Lo accesorio, o sea, si la deuda principal ha sido cancelada, ha sido pagada y está extinta, la garantía sobre esta obligación también se extingue. La hipoteca es accesoria. Entonces, se extingue lo principal, se extingue lo accesorio. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Vamos a ponerlo acá arriba ya para que se acuerden de eso. A ver. Ya. Ya saben ustedes, la hipoteca es accesoria, entonces la deuda principal se extinguió, la hipoteca que es accesoria se extingue. Listo. Pero cuando la deuda principal no se paga, no se cumple en el plazo establecido, en ese caso, justamente tenemos que la garantía que hemos creado para salvaguardar, en el caso que el mutuatario no devolviese, le llegó su momento. Para eso se creó la hipoteca. Si el mutuatario incumple con devolver este préstamo de dinero y el mutuatario ha incumplido con esa devolución, entonces
tenemos el momento de la hipoteca. ¿Y cómo hace la hipoteca para pagar, para cumplir con esa obligación de pago de dinero que el mutuatario no ha realizado? Pues el bien, en este caso el bien hipotecado, esta casa, va a pasar a remate. El remate es una venta judicial, el remate es una subasta pública. Pongámoslo aquí, a ver, la casa es y con el valor de lo que se obtenga en el remate, se va a pagar la deuda. O sea, un ejemplo, si una casa, si la deuda era de 100.000 y la casa costaba 150.000, con el remate de esa casa se tienen que pagar los 100.000, o sea, y devolverle el dinero al mutuante. ¿Hasta allí alguna pregunta? A ver, les hago dos preguntas. Un voluntario nuevamente. El voluntario tiene el beneficio que le hago la pregunta directamente y ahí por ahí puede entender mejor para el parcial. Profe, yo tenía una consulta con respecto al remate que mencionó hace un momento. Justo vamos a trabajar ese tema ahorita. Pero hasta ahí alguna pregunta. Bueno, yo tenía, no sé, no Sobre lo el escuché, remate no, pero... sobre solamente hasta el mutuo y la hipoteca, hasta ahí nada Ah, más. no, dale, Ya, entonces continúe, profe. usted mismo, le hago la pregunta a usted. Es simple, ¿eh? Es simple. Si tengo un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, mutuo dinerario con garantía hipotecaria, y el mutuatario paga la obligación dentro del plazo, ¿qué sucede con la hipoteca? Se extingue. Se extingue, correcto. Y si tengo un contrato de mutuo hipotecario con de mutuo dinerario con garantía hipotecaria y no se paga la deuda, ¿qué sucede con la hipoteca? Bueno, la casa en este caso se pasaría a remate para sanar la deuda que tiene él. Ajá, se inicia la ejecución judicial de la hipoteca, se ejecuta judicialmente la hipoteca. Esa es la tercera respuesta. Ya, un momento, por favor, están tocando tu comunicador. Descansen 5 minutos, ahorita regreso.
Listo, disculpen. Ya, repitiendo lo último. Se paga o se devuelve el mutuo dinerario dentro del plazo, la hipoteca se extingue. No se paga el mutuo dinerario dentro y también fuera del plazo, la hipoteca se ejecuta judicialmente. ¿Qué implica la ejecución judicial de la hipoteca? Rematar la casa, o sea, el remate es una venta judicial de la casa. Podemos ponerlo aquí también si quieren chiquito. A ver. Eso es un remate, una venta judicial. Ahí está, venta judicial de la casa. Y ahora sí, les pongo un ejemplo para con eso explicar otras cosas. A ver, lápiz y papel, lo que estén ahí en un escritorio y abran su calculadora. ¿Listos? Tomen los datos. ¿Ya? Señor Anderson, ¿listo? Sí, profe. Ya. Le pido prestado, bueno, utilicemos números, tenemos un caso de hace algunos años que tuve, y después le comento lo que sucedió en ese caso. Una persona le pide prestado a un banco $100.000. O sea, el monto del mutuo es $100.000. Y como garantía de este mutuo, hipoteca su casa, que tiene un valor de $150.000. La casa tiene un valor de $150.000. El mutuatario no devuelve los $100.000. Entonces, el banco mutuante le ejecuta la hipoteca, ejecución judicial de la hipoteca, ejecución de garantía hipotecaria. Ahora, este es un proceso judicial. Un proceso judicial, como saben ustedes, tiene etapas, tiene instancias, ¿no? O sea, una ejecución de garantía hipotecaria va a comenzar en un juez comercial de Lima, acaba la primera instancia, en apelación, puede ir ante la Sala Superior Comercial de Lima y puede ir en Corte Suprema, a la Corte Suprema, a la Sala Civil, ¿no? En recurso de casación. Entonces, la duración indefinida en cada etapa, ¿no? O sea, el código señala plazos, pero esos plazos en un proceso judicial no se cumplen. Yo tengo un proceso judicial que está en primera instancia, o sea, ante el juez comercial de Lima, está desde el año 2013. O sea, 12 años en primera instancia. Todavía no ha subido en apelación a la Sala Superior Comercial de Lima, ni tampoco ha llegado a la Corte Suprema de Justicia del Perú. 12 años, estamos en primera instancia. El proceso va a pasar primera instancia, segunda instancia, Corte Suprema, y si gana el banco, el mutuante, regresa al Juzgado Comercial de Lima para que efectúe el remate. ¿Ya? ¿Entendieron esto? ¿Sí, Anderson? ¿Se entendió? Sí, o sea, puede durar bastantes años eso. Puede durar menos también, pues podría durar 2, 3 años o podría durar 15 años. Entonces, en este caso era un proceso antiguo, el cliente tenía su casa que ya había agotado, ya había estado en juzgado comercial, sala comercial, Corte Suprema, y estaba ya nuevamente en ejecución forzosa para remate judicial. Y le iban a rematar su casa por una deuda de 100.000. Las reglas de remate dicen, un bien, bueno, para rematar, ¿qué tengo que tener yo presente en primer lugar? ¿Cuál es la referencia principal, el indicador principal? Es como ahí dice una venta judicial. Para vender un bien, ¿qué tengo que conocer en primer lugar? ¿Qué tengo que establecer para vender algo?
Bueno, tengo que tener el bien, ¿no? El título de propiedad. Claro, o sea, para verlo hipotecado tiene que ser propietario. Solamente puede hipotecar el propietario porque el propietario necesita el atributo de disposición. El propietario puede disponer. Entonces, dispone hipotecarlo, ya. Ahora, el Poder Judicial, como es el Estado, estamos en el Poder Judicial, tiene la coerción. Él puede meterse en el patrimonio de las personas y sacar bienes y rematar bienes. Eso lo puede hacer. Pero para ustedes, para vender, que tienen que ser un bien, cualquier bien que tengan, ¿qué necesitan tener? En claro. ¿Mm? Cualquiera, para vender algo que establecen primero. El valor o precio. ¿Cómo van a vender algo si no saben cuál es su valor? Entonces, en un proceso de ejecución judicial de hipoteca, el valor del bien, ¿cómo se llama a ese procedimiento? Para rematar, ¿qué hay que hacer primero? Yo se los acabo de poner. ¿Qué dice allí? Tasación. Tiene que tasarlo. Correcto. Tengo que tasarlo para rematarlo. Entonces, como el valor de un bien inmueble, como cualquier bien, es un valor inestable, es algo cambiante. Entonces, normalmente se dice que cada 2 años la tasación tiene que modificarse, ¿no? Pues también ahí sucede bastantes cosas, porque pueden las partes llegar a un proceso judicial con un valor determinado, 150.000. El proceso judicial ha durado 10 años. ¿Ese bien durante 10 años va a valer lo mismo? No. Entonces, las partes dicen, señor juez, acordamos 150.000 de valor, pero se han pasado tiempo y el valor del bien se ha modificado. Puede valer más o menos. Tasación judicial. Se nombran peritos, los peritos van a hacer su pericia, entregan su informe pericial, tasando el bien. Ese informe pericial se traslada a las partes pueden observar, o sea, pueden estar en desacuerdo, puede presentar nuevas pericias de parte para sustentar su observación, su razonamiento al valor establecido por los peritos, tasadores. O sea, a veces todo ese tema de la tasación supera los 2 años. Se establece el valor de tasación y una de las partes, normalmente en este caso sería el mutuatario, el demandado, dice, señor juez, está bien, hay un nuevo valor, pero entre lo que se fijó y ahora, otra vez han pasado 2 años. Y el juez dice, otra vez. Ya, nueva pericia, otra vez. Entonces, la tasación también genera demora procesal. Pero, volviendo al caso del ejemplo, se apuntaron deuda 100.000, valor del bien de la casa 150.000. Primer remate, ya, después de superar todo, supongamos, ¿no? Se superó todo, primer remate. La base del valor para rematar es 2/3 partes. O sea, Anderson, ¿cuánto es? ¿El bien sale a remate con qué valor? ¿Precio de remate cuánto? 100. 100.000, correcto. 100.000. No se puede rematar en el primer remate. No hubo postoles o pasó alguna cosa. Segundo remate. Para el segundo remate se deprecia 15%. O sea, a 100.000 le quitan el 15% y esa es la base o valor para el segundo remate, o sea, 85.000. Segundo remate. Tercer remate, a 85.000 le quitan el 15% y se lo restan. ¿Cuánto es? 85.000 menos el 15% de 85.000. ¿Igual cuánto? 72.000. Ya, 72.000, pongamos 72.000. Tercer remate, 72.000. Miren, algo que cuesta 150, se lo están rematando a 72.000. Menos de la mitad del valor, ¿correcto? Sí. O sea, yo debo 100.000
mi casa cuesta 150.000, la están rematando a 72.000, la van a rematar y voy a seguir inclusive debiendo. Ya, ahora sí. No, no, o sea, yo he visto a 20º remate, pero ya no tanto. 15º remate, 15 remates. ¿Cuál es el valor de remate en el 15º remate? En el primer remate, 2/3 partes. Del 2 al 15 se deprecia 15% el valor del remate anterior. ¿Cuánto es? Anderson. ¿En qué remate dijo, profe? ¿En 15º? 15. 15º remate. ¿Cuál es el valor del remate? Bueno, 8.000 aproximadamente. Ya 9.000, regalo 3 décimas. ¿Qué 9.000 les parece? aproximadamente. ¿Ya qué les parece eso? Muy ínfimo, ¿no? El valor. ¿Y qué pasa con los restantes? Por ejemplo, si lo logra vender a 9.000, los 91.000. Ya, pongamos lo que usted dice. La deuda es 100.000, se remató a 9.000. Yo he visto casos que se han rematado a $5.000, a $10.000, porque no había un límite al número de remates. Inclusive, o sea, el acreedor, en este caso el banco, o a veces también había mafias inmobiliarias, frustraban los remates a efectos de que en cada remate bajara más y más y más y más el precio. Entonces, en este caso, la casa cuesta 150.000, la deuda es 100.000, más intereses, porque también eso es importante considerar. El tiempo pasa y eso hace que se acumulen los intereses. Los intereses moratorios van a ser altos. Ya, pero solamente consideramos el capital, 100.000. Se remató a 9.000, o sea, la persona va a seguir debiendo $91.000. Ya perdió su casa, que costaba 150.000. Entonces la deuda, va a haber una deuda sin garantizar, pero que todavía es cobrable. En el caso que yo tuve hace algunos años, el cliente tenía una casa ubicada en Monterrico, estaba en la esquina de Javier Prado con Panamericana Sur, una casa muy bonita, una casa en una esquina, y era así, la casa de 150.000, que la remataban por 100.000, y el remate era 10.000, redondeando, ¿no? Entonces, yo le dije, ¿por qué no la vende? Me dijo, ¿cómo la voy a vender si está hipotecada? ¿Cómo la voy a vender si se está rematando judicialmente? No la puedo vender. Yo le digo, claro que se puede vender, véndala. Me dice, no la puedo vender. En el contrato de mutuo con garantía hipotecaria dice que yo me comprometo, me obligo a no venderla. Yo al cliente, ¿no?, le digo, véndala. Usted es el propietario y como propietario la puede vender. El propietario, ¿qué atributo tiene el propietario que le permite venderla a la casa? ¿Cómo se llama? Vendedor. El propietario tiene 4 atributos de la propiedad. ¿Cómo se llama? El que le permite vender, el que le permite hipotecar, el que le permite destruir, el que le permite regalar. ¿Cómo se llama ese atributo? Comienza con la letra D. El dueño. Con la D, ¿cómo se llama? El dueño. Los atributos de la propiedad, ¿cuáles son? Los 4. Usar, disfrutar, disponer y reivindicar. Disponer. Cuando yo dispongo como propietario de un bien, puedo
destruir el bien, puedo regalar el bien, puedo donar el bien, puedo hipotecar o someter a cualquier garantía real el bien. Entonces, yo le dije a ese cliente, usted puede vender el bien, pero en mi contrato, esa cláusula es no puesta, no tiene valor legal esa cláusula, por más que el banco se lo haya puesto allí. Usted como propietario, y mientras sea propietario, puede vender su bien. Y entonces, luego de convencerlo, porque tuve que convencerlo, hay personas que no entienden, vendió la casa, la vendió en 200.000, pagó su deuda y se quedó con dinero. ¿Ven la diferencia? O sea, él estaba, y quizás su abogado anterior, ¿no? Estaban con la idea de que si el contrato decía que no puedo vender, que hay hay una hipoteca, y además está judicializado, se está rematando judicialmente, yo no puedo vender la casa. Claro que la puede vender, porque es propietario. Entonces, a veces entender bien las cosas es importante, pues, ¿no? Es una decisión eficiente, y eso se hace con conocimiento, ¿no? Primer remate, segundo remate, tercer remate. Actualmente se ha establecido ese límite. Ya no se permite en 20º remate, ya no. Porque muchos abusos se daban contra los deudores mutuatarios. Es primer remate, segundo remate, tercer remate, no se consigue rematar, volvemos al primer remate previa tasación, previa nueva tasación. ¿Hasta allí alguna pregunta? Entonces, ¿el propietario de un bien hipotecado lo puede vender? ¿Sí o no? Sí. La hipoteca se queda con el vendedor, se va con el comprador, o la hipoteca está en el bien hipotecado. Tres opciones, marque una. ¿Cuál? Señorita Sumi, ¿Sí? Mm, yo tengo un bien, pido préstamo al banco y el banco me pide una hipoteca, hipoteco mi bien inmueble al banco, entonces mi bien está hipotecado y se lo vendo a usted. Usted está comprando un bien que está grabado con una hipoteca, ¿correcto? sí, ¿Quién le debe al banco? Pongamos que es 100.000 igual. ¿Quién le debe al banco $100.000? ¿Usted o yo? yo, porque la he comprado. ¿Usted ha comprado la deuda o usted ha comprado la garantía? O sea, usted ha comprado un bien con una garantía hipotecaria. ¿Puede diferenciar eso o se le complica? ¿Cómo dijo? Miren, ve en la pizarra, ve la casa. Sí, Ya. Entonces, esa casa que está en la pizarra puede tener, un propietario o puede tener otro propietario o puede tener
Cualquier propietario. Si tú has comprado una casa, Lo importante que es, lo importante es que esa hipoteca, lo importante es que esa hipoteca está, a ver si de ahí, ¿qué pasó? Ah, lo ha pintado al que le escribir. Mira. Quiero hacer un ratito, quiero hacer mi dibujo, pero no me sale. Un segundo, un segundo, un segundo. Ahora sí. Déjenme ver. Ya, ahora sí. H. Y ahora sí ve dónde está el H, ¿no? ¿Ve que le he puesto la hipoteca dentro de la casa? Sí, Ya, cuando uno hipoteca una casa o cuando uno somete a anticresis o garantía mobiliaria a un bien, eso significa que la garantía está en el bien. O sea, esa casa o cualquier bien tiene un valor, ¿no? Entonces, sí. esa garantía significa que el valor de esa casa, cuando se saque a remate, va a responder por una deuda. O sea, es como una garrapata que tiene allí. Es como que tuviese allí un alien que se lo está, ¿no? Que está dentro de él, que está la expectativa de devorarlo. Pero es al bien. Está garantizando una deuda. Ahora, a ver si lo pudiésemos poner acá, a ver. Vamos. Este es a ver, otro color. Era este color. Y el propietario 1 lo vende. Luego tenemos al propietario 2 que lo vende. Luego tenemos al propietario 3, lo vende. Luego tengo al propietario 4, lo vende. Y pongamos acá, ¿qué cabemos ya? Propietario 5. El propietario 1, el que hipoteca la casa, él es el que tiene la deuda. Esta hipoteca respalda esta hipoteca respalda el pago de la deuda. Pero esa hipoteca, ¿dónde está? ¿Qué estoy moviendo acá? En la casa. En la casa. Entonces, cuando el propietario vende la casa, con la casa se va la hipoteca. La hipoteca. La hipoteca, la hipoteca, la hipoteca. Entonces, la casa está siguiendo con la hipoteca. Sí. Ahora, piense usted, por ejemplo, la hipoteca respalda una deuda por un monto. Si yo tuviese una casa que cuesta $500,000 y la casa está garantizando una deuda mía por $200,000, y yo le digo a usted, esa casa cuesta $500,000. Y usted, que ha ido a registros públicos y ha verificado, me responde, sí, pero tiene una hipoteca de $200,000.
¿Cuánto me pagaría usted por la casa? 300.000. Claro, correcto. Porque usted sabe que esa casa la está adquiriendo con una hipoteca que respalda una deuda de 200.000. Entonces usted podría hacer eso o podría decir, yo te voy a pagar los 500.000, pero en la compra-venta yo voy a convocar al banco y al banco le voy a cancelar tu deuda de 200.000 y a ti te voy a entregar el saldo de 300.000. ¿Se entiende mejor, señorita? Sí. Entonces la hipoteca está en la casa. O sea, si la casa la venden 20 veces, la hipoteca está en cada compraventa. O sea, no, el propietario 5 podría decir, pero yo no tengo deuda. No, es que no, la hipoteca no está en su, no está asumiendo que usted es el propietario. La hipoteca lo importante para esa hipoteca es a ver, lo importante para esa hipoteca es que usted tiene una deuda. O sea, no importa que este propietario 5 no tenga deudas, sino lo que él tiene es una casa con una hipoteca. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿Sobre la hipoteca? ¿Sobre la casa? ¿Cuántas veces yo puedo hipotecar una casa? ¿Una vez? A ver, pongamos. Yo, señorita, a usted le pido prestado $300.000, ¿correcto? Y Sí. usted me dice, ya, pero por 300.000, dame un bien, ¿no? Un bien para hipotecar. Yo le digo, ya, yo le doy mi casa. Y usted ve, ve mi casa en registros públicos y ve que mi casa tiene una hipoteca con el banco de crédito. Mi casa cuesta $500.000, la hipoteca con el banco de crédito es de 100.000. ¿Usted cuánto me va a prestar? 300.000, ¿no? Sí. ¿La hipoteca de usted está cubierta? O sea, ¿el préstamo está cubierto con el bien, con el valor del bien, sí o no? Sí. Sí, porque es 100.000, 300.000, la casa cuesta 500.000, sí. Anderson, ¿sigue ahí? Claro que sí, profe. Ya, Anderson. Luego voy con usted, Anderson, y le digo, Anderson, usted pongamos que es Interbank, ¿no? Señor Anderson, necesito un préstamo de 300.000. Se me dice, ya, pues, una hipoteca, y te la doy. Le digo, te hipoteco mi casa. Y usted, cuando ve en registros públicos mi casa, ve que tengo una hipoteca por 100.000, otra hipoteca por 300.000, y la casa tiene un valor de 500.000. O sea, solamente quedan 100.000. Pero si usted quisiera, ¿podría hipotecarla? No, porque no cubriría el total que me está solicitando. No cubre el total de valor, pero si usted quiere asumir ese riesgo, ¿puede hacerlo? No. ¿Por qué no? O sea, si usted quisiera prestarme como banco, y no pedirme ninguna garantía, ¿podría hacerlo? Los bancos a veces a sus buenos clientes no le prestan sin garantía. Bueno, es un riesgo que asumiría el banco. Claro, Sí, ¿no? pero lo puede hacer. O sea, el banco le va a pedir garantías a, no sé, a Dionisio Romero. No, porque no lo conoce. O sea, si es un cliente nuevo,
tendría que pedir la garantía respectiva. Claro, si sabe que ese cliente no tiene muchísimos bienes, tiene mucho patrimonio, es un millonario, le pediría, o sea, podría aceptarle un préstamo sin garantía real. Sí, podría hacerlo. Ahora, podría, si después yo vuelvo, por ejemplo, con la señorita y Sumi, y el bien de 500.000 ya tiene 3 hipotecas, ¿no? A ver, Sumi, ayúdame. La primera hipoteca era con el banco de crédito 100.000, ¿no? La segunda hipoteca era con usted, ¿no, señorita Sumi? Sí. Por 300.000. La tercera hipoteca era con Interbank, ¿por cuánto? 300.000. 300.000. O sea, ya tenemos allí 700.000, ¿no? 700.000. Yo voy con usted, señorita Sumi, y usted me dice, ya le presto, pero una hipoteca. Le digo, pero mi bien está recontra hipotecado, ¿ah? No hay problema, me pongo a la cola. Ya, entonces, hacemos otra hipoteca. O sea, usted usted como acreedora, usted como la mutuante, usted podría aceptar esa hipoteca si quiere. O sea, ni registros públicos, ni nadie le va a decir que no acepte esa hipoteca. Es su riesgo y lo puede asumir. ¿Por qué? Porque puede decir, bueno, Javier Huerta es una persona decente, seguramente le va a pagar al banco de crédito, después le va a pagar a Interbank, y seguramente nadie me va a pagar a mí. Entonces, sí. Yo no creo que quiera perder su casa. Él, de todas formas, va a pagar esas deudas. Y yo me voy al final, en cuarta hipoteca. Hay bienes inmuebles que tienen 10 hipotecas, 5 embargos, así están así. El último de la cola a veces dice, ¿yo cuándo voy a cobrar? Pero por si acaso, ¿no? Peor es nada, estoy acá en el lugar 20, hipoteca 20, ya ahí está. Ahora, algo importante que les dije es, la semana pasada, extensión de la hipoteca. ¿Se acuerdan qué era la extensión de la hipoteca? Es el límite con el cual se puede cobrar una deuda. O sea, si yo tengo una deuda de 100.000, yo le voy a poner un poquito más, ¿no? Porque digo 100.000, que es el capital más intereses. Posiblemente si voy a proceso judicial tengo que cobrar costas procesales, y ahí me va a salir 30.000 más, entonces 150.000. Es 100.000 del capital más 50.000 que cubra intereses, costas y costos, 150.000. Hipotecas a 150.000 la casa. O sea que esa hipoteca va a responder por esa deuda más añadidos por 150. ¿Se acuerdan que les conté un caso la semana pasada? Un cliente, un ingeniero industrial, ve un local grande que estaba ejecutándose en el proceso, en un juzgado comercial, se estaba rematando un local grande y él quería construir un centro comercial. Entonces, él va a hablar con el banco, en ese entonces era el Banco Vice, ahora sí es Scotiabank, va a hablar con ellos y el banco era el mutuante y le estaba rematando ese local al mutuatario, cobrándole una deuda de $750.000. O sea, el mutuante le remataba al mutuatario, le remataba ese local, ese inmueble al mutuatario por $750.000. ¿Hasta ahí me siguen? El local valía más o menos $1 millón. Entonces ahí el banco, Scotiabank actual, es el Banco Vice, le llega a un acuerdo, le dice, yo te lo vendo, a mí no me interesa el proceso judicial, demora, un proceso antiguo, demora bastante, hay muchas complicaciones.
La primera, ese bien tenía 20 hipotecas. Entonces le dice, la hipoteca de nosotros, del banco, el mutuante, es la primera hipoteca. La deuda es 750.000. El bien cuesta 1.000.000. Te lo rematamos. Te lo rematamos a $350.000. Te vendemos el proceso judicial, donde se está cobrando esa deuda de 750.000, te lo vendemos a 350.000. ¿Qué es ese ingeniero industrial? Compró el proceso judicial. ¿Qué dato evidente le falta ahí? ¿Qué información importante les dije que tenía que considerarse siempre? Vamos, con eso nos vamos. Díganme. ¿Casación? La casación es un recurso, es un medio impugnatorio ante la Corte Suprema. Pero respecto a la hipoteca, ¿qué les faltaba? Algo que yo les he dicho ahorita. ¿El precio? ¿Qué puso ahí? ¿Qué dice? Pueden leerlo en la parte inferior izquierda de su pantalla. ¿Qué dice allí? Extensión de la hipoteca. Significa ese bien inmueble que está hipotecado, ¿hasta cuánto cubre de la deuda? Claro, debiera ser lo mismo, debiera ser más. Pero es un dato que tengo que revisar. Y este ingeniero industrial no lo revisó. Porque la deuda era 750.000, el bien inmueble en La Molina costaba 1.000.000, él pagó 350.000, pero la extensión de la hipoteca era hasta 25.000. O sea, esa hipoteca garantizaba el bien solamente hasta 25.000, garantizaba con el bien por la deuda solamente hasta $25.000. Si este ingeniero industrial que iba a sustituir al mutuante en el proceso judicial remataba la casa, pongamos la casa ya, que sea una casa, ¿cuánto podía cobrar como máximo? Extensión de la hipoteca, ¿hasta cuánto podía cobrar? Más o menos 20.000. 20.000, no, ¿cuánto he dicho? 25.000. 25.000. $25.000. Eso es real. O sea, había comprado una deuda que estaba garantizada por una hipoteca diminuta. O sea, la deuda la tenía, pero no, ¿cómo, de dónde le iba a coger? No había bienes ya hipotecados. El único bien era ese local que cuando se rematase, él cobraba 25.000. Nada más. De los 750 le entregaban 25.000. Y impagos con esa hipoteca quedaban 725.000. Ya verá cómo los cobraba, ¿no? Y de ahí entraba la segunda hipoteca, a cobrarse lo que fuese. Y la tercera, y la cuarta, y la quinta, y la sexta. Y si él quería cobrarse con ese bien, tenía que ponerse en la cola en el lugar 21.
si es que quedaba algo de dinero después del primer remate. Entonces, todo eso es información. A veces, este ingeniero, que era un hábil empresario, se metió a ese tema, pero le faltó información. Ahora, no es un tema, la extensión de la hipoteca no es un tema tan sencillo, algunos no lo saben, ¿no? Pero debió revisar ese punto que le hizo perder mucho dinero. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Listo, nos quedamos aquí. En verdad necesito que participen para que puedan entender mejor, ¿no? Porque la verdad me lamentaría que les vaya mal en el examen. Pero si no colaboran, es difícil. Es un horario complicado, son sábados por la tarde. Y yo entiendo, pero si no están conmigo siguiéndome, yo no sé cómo puedo hacer, ¿no? ¿Algunos de parte suya? ¿Están los delegados? Sí, estaba ahí el señor. ¿Llegó a su casa, delegado? O se ha salido más bien, creo, ¿no? A ver, delegado. No es el delegado ya, después. ¿El subdelegado? Tampoco. Bueno, gracias a los que han estado colaborando, al señor Anderson, a Anita Sumi. En la clase anterior, como les digo, ha sido bastante interesante. Eran preguntas y más preguntas, ¿no? Pero digamos, no todas las clases son iguales. Quizás ha sido un sábado que la siguiente semana va a ser diferente. Nos vemos y hasta la próxima semana. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.